serían las ablaciones hepáticas. Es un paciente, ahí está, es un paciente masculino de 67 años, colecistectomizado de larga data, sin antecedentes de hábitos tóxicos, que en 2017 es diagnosticado, va derivado del interior de la provincia, por un adenocarcinoma de recto medio muy sintomático, estaba en su momento con mucho pujo, tenesmo y dolor, con metástasis hepática sincrónica, en el segmento 6 y 7 tenía lesiones chicas, por lo cual se hizo un tratamiento neoadjuvante con unos ciclos cortos de radioterapia y fue llevado a cirugía. Se hizo una resección anterior baja videolaparoscópica más una ileostomía de protección. En la anatomía patológica, vino un adenocarcinoma ya conocido, un tumor de 4 centímetros, con un margen macroscópico proximal de 13 centímetros y medio y un distal de 1 centímetro, una con márgenes microscópicos, tanto como proximal libres, con invasión vascular y linfática, sin invasión neural, 3 de 11 ganglios evaluados positivos, por lo cual fue un T3L1. Entonces, en mayo de 2017 fue la cirugía de colon de recto que mencionamos. Esta complicó con un absceso pélvico por una dehiscencia de la anastomosis al 7º día, por lo cual se le hizo una laparoscopía exploradora, lavado y drenaje, y requirió después de múltiples lavados endoscópicos durante su internación y después de forma ambulatoria, lo cual, prolongó su estadía hospitalaria, y posteriormente realizó quimioterapia adyuvante. En ese momento hizo capecitabina y oxaliplatina. En febrero de 2018, o sea, a principio del año siguiente, se realizó la cirugía de hígado, fue una hepatectomía atípica del segmento 6 y 7, y una metastasectomía de una lesión que se halló en el intraoperatorio del segmento 5. Tuvo como complicación un absceso ufrénico derecho, que hizo una fístula biliopleural, por lo cual se le realizó una videotaracoscopía, lavado y drenaje, anduvo bien, y realizó quimioterapia adyuvante posterior. En ese caso, en esa instancia hizo leucovorina, 5-flu, oxaliplatino y bevacizumab. Era un KRAS mutado. Y en julio del 2018 se programa la retransitación y la ventroplastia con una ventración de la ileostomía. Al año, en el seguimiento oncológico por un aumento del marcador tumoral, se realiza una tomografía que se ve esa imagen en el segmento póstero superior del hígado, se les pide una resonancia con difusión, en donde vemos esa imagen de 3,4 centímetros con un realce heterogéneo post-contraste y una franca restricción a la difusión, lo cual alta sospecha de secundarismo, y hay una imagen esquística ya previamente conocida. Entonces, ante esta instancia, si quieren podemos participar un poco. Yo puse, ¿usted qué haría? Un paciente con múltiples cirugías previas, con complicaciones, con un absceso esofreno, con una fístula biliopleural, en quien tenemos una recidiva de metástasis en el segmento posterior superior. Le pedirían algún otro estudio, irían, mirá, acá esto lo habíamos charlado, a ver si lo podíamos aplicar para interactuar con Germán, y ahí tenemos para votar. A votar, gente. A votar. Para una pregunta antes, ¿la quimio Sí. ya habían hecho 6 ciclos de Folfox y bevacizumab? No entendí Sí, bien. sí, hizo 6 ciclos. Entonces, resección hepática videolaparoscópica, una resección hepática convencional, ablación hepática percutánea, le harían nuevamente quimioterapia, le pedirían algún otro estudio. Yo también puedo votar, así que voté. No sé. Yo mostrando la tabla no puedo votar, así que me quedé sin el voto. ¿Qué va a hacer? Bueno, no sé si aparecieron los resultados, a mí no me aparece nada, Germán. Ahí está. Bueno, el 30%, o sea, la tendencia es que el 30% lo operaría
una resección hepática convencional, el otro 30% le pediría algún otro estudio, y el 20% le haría una ablación percutánea y el otro 20% una resección hepática videolaparoscópica. Bueno, nosotros decidimos hacerle otro estudio, le pedimos un PET para evaluar, más que nada descartar que no hayan lesiones extrahepáticas asociadas, como estadificación. Vino la misma lesión que se veía en la resonancia, una lesión de 2x3 por 3,2 centímetros hipermetabólica, ahí en el segmento 7 remanente. Y ahora, lo mismo usted que haría, seguramente la respuesta ya está un poco condicionada por la pregunta anterior. Nosotros decidimos hacer una ablación hepática percutánea. Bueno, ahí salió la votación. Pero seguramente no difiera de lo que habían elegido previamente. La lesión tenía 3 centímetros, 4, 3,5, más o menos. Sí, 3, por las imágenes 3,2. Bien. Por 2,3. Sí, buen caso. Sí, ahí mostraste que tenía la de estas dos captaciones es la misma lesión, porque hay como dos captaciones. Por el corte es la misma lesión, ¿no? Toda la misma lesión, una lesión única, sí. Bueno, el 63%, la mayoría, votó una ablación hepática percutánea, y el 38%, es decir, el restante, votó una resección hepática convencional. Bien. Sí, yo voté resección hepática convencional, no me animaría a la ablación, pero porque, bueno, primero no tengo buena experiencia, y otra, con las grandes antecedentes que había tenido el hombre, bueno, me quedaría más conforme a hacer un R0 anatómico, verlo. Nosotros, y voy a sumar un dato más que... Nosotros, y voy a sumar ¿por qué elegimos la ablación hepática percutánea? Un poco, bueno, por lo que hablamos, quizás una cirugía bastante compleja por todas las cirugías previas del paciente, un absceso con una fístula biliopleural, ir al segmento posterior superior, no solo iba a ser complejo, si bien se puede hacer, pero agregamos que encima el paciente no se quería operar más, por lo cual es otro de los motivos por los cuales toma importancia esta terapéutica. Te faltó contar esa. Y sí, el tamaño, quizá y también lo interesante del caso, me parece que es lo controversial. Y bueno, justamente un poco a propósito de esto, antes de mostrar, digamos, la resolución del caso, quería hacer como una breve reseña sobre generalidades respecto a esta terapéutica. Bueno, cuando uno habla de tratamientos ablativos, saber que tenemos diferentes métodos, por calor, como es la radiofrecuencia y las microondas. Después también está el láser y el HIFU, que en realidad no los tenemos disponibles en nuestro medio y hay poca data, por lo cual no están muy popularizados. La crioablación, que es por frío, y en realidad es más utilizado en Oriente para hígado, en Occidente más para riñón, y la electroporación irreversible, que tampoco la tenemos disponible nosotros en nuestro medio, pero en quienes sí, que es un método mucho más complejo, se utilizan varias agujas, la usan para lesiones más grandes y por ahí próximo a estructuras nobles, porque no lesiona. Lo que sí tenemos y utilizamos en nuestro medio es la radiofrecuencia, primero, las microondas, que vino la experiencia después, y quizás hoy es lo que más se está utilizando en hígado, idealmente para lesiones de 2 centímetros, pero ya la gran mayoría de los trabajos hablan hasta 3 centímetros e incluso 4 centímetros. Acá estamos en una lesión medio ahí, borderline, en cuanto a su tamaño, y hay estudios por ahí en algunos centros que hacen ablaciones en lesiones hasta 8 centímetros, pero ya eso es más controversial y discutido. Lo cierto es que cuando uno hace en esta tabla de comparación la diferencia entre radiofrecuencia y microondas, el motivo por el cual la microonda por ahí está siendo más utilizada es porque logra un mayor campo de ablación en una unidad de tiempo mucho menor, es decir, que las sesiones terapéuticas son más cortas. Cuando uno con la radiofrecuencia quiere aportar
mucha energía, mucho calor, genera carbonización, y eso aumenta la impedancia y reduce la energía, por ende la efectividad de la ablación, y al mismo tiempo, en lesiones que tenemos próximas a estructuras vasculares, como era este caso, que estaba próximo a la vena suprahepática derecha, la radiofrecuencia afectada por el efecto de sumidero, que se llama, que es por la disipación de energía del outflow vascular, no así las microondas, que sería otro de los beneficios a favor de este método. Cuando, por ejemplo, en una unidad de tiempo, en este ensayo, comparamos la microonda con la radiofrecuencia, vemos como, por ejemplo, a 5 minutos hay una clara diferencia en cuanto al campo de ablación entre un método y otro. Cuando vamos a buscar estudios respecto a esta temática que compare los tratamientos ablativos con la resección hepática, que hoy sigue siendo el gold estándar, todos son estudios observacionales y retrospectivos. Este es el único estudio que todavía no están los resultados, está en fase 3, de un grupo de la Universidad de Ámsterdam, que compara las terapéuticas ablativas, radiofrecuencia y microondas con resección hepática, y busca demostrar la no inferioridad, digamos, de la ablación térmica respecto a resecciones hepáticas en metástasis de cáncer colorectal menores de 3 centímetros. Pero bueno, los estudios que tenemos son todos opcionales, tanto para lesiones primarias de hepatocarcinomas como lesiones secundarias de metástasis de cáncer colorectal. Este, por ejemplo, es un trabajo de Botey que muestra que para lesiones de menos de 3 centímetros, si bien hay una tendencia de mejor resultado para las resecciones hepáticas, la diferencia no es estadísticamente significativa entre radiofrecuencia y resección hepática, sí trasplante hablando de hepatocarcinoma. Este es un estudio que compara la radiofrecuencia con las resecciones hepáticas, y vemos como ante una muestra poblacional bastante homogénea, salvo por, como señalé ahí, el tamaño tumoral un poco más grande en la media en el grupo de las resecciones hepáticas, cuando hablamos de lesiones únicas de menos de 3 centímetros, tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa entre radiofrecuencia y resección, pero cuando son lesiones múltiples o más de 3 centímetros, ya sí a favor de la resección. Este es otro estudio que compara las microondas con las resecciones hepáticas, también en hepatocarcinoma y metástasis hepática. Es una revisión de un metaanálisis y después otros estudios observacionales, y vemos cómo cuando evaluamos el resultado primario, que es recidiva local o recurrencia local, hay una tendencia a favor de las resecciones hepáticas frente a las microondas. Pero cuando evaluamos los resultados secundarios, la diferencia está en lo que es sobrevida global a 3 años y a 5 años. No hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto a sobrevida a 1 año o sobrevida libre de enfermedad a 5 años. Tampoco en cuanto a metástasis de novo hepática o metástasis extrahepática, y sí una diferencia claramente importante a favor de las microondas o los tratamientos ablativos respecto a complicaciones, sea mayores o menores, tiempo operatorio, pérdida sanguínea y estadía hospitalaria. Este es un trabajo, un review que publica el Hospital Italiano de Buenos Aires, que me pareció importante porque habla justamente de algo que hoy es muy importante, y se habla que son las cirugías ahorradoras de parénquima en pacientes con metástasis de cáncer colorectal. Sabemos que son pacientes que hoy, con los avances terapéuticos, la sobrevida mejora, y las recidivas entonces suceden y son sometidos a múltiples terapéuticas y quimioterapias también agresivas, que afecta también la funcionalidad hepática, y bueno, y concluyen que en realidad parece que, digamos, la biología tumoral, que hoy sabemos que la biología tumoral es lo que está mandando, digamos, lo más importante como predictor de la enfermedad, es más importante la biología tumoral como predictor de recurrencia local de la enfermedad que los márgenes de resección libre que le damos. Entonces sugiere el tema de evitar resecciones de parénquima, resección innecesaria de parénquima funcionante. Esto disminuiría el estrés postoperatorio y por ende mejoraría
actuaría positivamente, digamos, en el sistema inmunológico, con menos riesgos postoperatorios y mejores resultados a futuros. Y cuando comparamos, por ejemplo, metástasis de cáncer colorectal irresecables, siempre que podamos ablacionarlo, es mucho mejor combinar la ablación con la terapia sistémica que quimioterapia sola. Esta es una diapositiva que tomé de una presentación que había hecho el doctor Mariano Jiménez, que muestra que, si bien es vieja, del 2015, muestra cómo en los últimos años, del centro de Alemania, hay una gran tendencia, claramente, a los tratamientos ablativos percutáneos, más allá de la cirugía. Entonces, saber que tenemos varias alternativas terapéuticas, las resecciones hepáticas mayores, menores, las ablaciones, el trasplante hepático, la quimioterapia transarterial, la radioembolización transarterial y las terapéuticas sistémicas. Pero también es muy importante saber elegir el tipo de tratamiento y que estos podemos combinarlos también entre sí. Y eso depende del tamaño tumoral, de la localización de las lesiones, del número, de la función hepática, de la extensión extrahepática de la enfermedad y de otros problemas médicos o performance status del paciente. Bueno, este es digamos, el tratamiento que nosotros realizamos en julio de 2019, una ablación percutánea por microonda. Acá vemos de la sonda, digamos, la antena de punción, y del otro lado tenemos la consola, que es donde nosotros regulamos, de ahí, digamos, seteamos lo que es potencia y tiempo. Y como ven acá, hay una tabla, porque, digamos, todo eso ya está estandarizado, acorde al área de ablación que queremos, el área, digamos, el tamaño que queremos ablacionar, ya está estandarizado, digamos, la potencia y el tiempo que tenemos que dar. Entonces, a mayor potencia, a mayor tiempo, mayor campo de ablación. Lo primero que hacemos es, por ecografía, bueno, focalizar la lesión, tomar en tiempo ahí real las medidas de borde a borde. Esta era una lesión de 3,8 centímetros por 3,5 centímetros. La aguja debe atravesar toda la lesión. La ablación es de distal hacia proximal. Acá vemos en este video, bueno, cómo se realiza la punción. Como todo, digamos, en cuanto a tratamientos percutáneos, es importante el focalizar el sitio de punción, la vía de acceso más directa. Evitamos los espacios intercostales por el tema de que la sonda debe quedar fija durante minutos, y es importante también nosotros lo realizamos con anestesia general, porque a veces con las sedaciones el paciente hace respiraciones más profundas y el bamboleo hepático también puede mover la aguja y afectar en la terapéutica. Acá vemos cómo esto hiperecogénico es la zona que se va ablacionando de distal hacia proximal. Acá tenemos un video. Vemos cómo va tomando una forma esférica. Acá vemos, mira, justo el vaso suprahepático, la vena suprahepática derecha, vemos el aire, el gas en su interior. Una lesión grande, próxima a un vaso sanguíneo, un poco lo que mencionamos anteriormente. En este caso quizás la radiofrecuencia no sería el método, digamos, de elección. Y vemos cómo va tomando, digamos, esa forma esférica irregular, aunque no es del todo uniforme, y ese es el motivo por el cual la resección hepática sigue siendo el gold estándar, y muestra una diferencia con esto, porque bueno, en la resección hepática uno ve lo que está resecando. Nosotros habitualmente después, cosa que a los patólogos no les gusta, pero cortamos la pieza, podemos ver que dejamos un margen libre, y acá, si bien nosotros vemos el área ablacionada y en función de la tabla seteamos lo que nosotros queremos ablacionar, e incluso siempre le damos unos milímetros más para darle margen de seguridad también a la ablación, la ablación no es del todo uniforme, ni en su morfología, ni en la distribución de las energías. Y ahí creo yo que está la diferencia. Y como otro detalle técnico importante que vemos acá, es que cuando retiramos la aguja, también nos tomamos un tiempo de 2 minutos aproximadamente de ablación, mientras retiramos la aguja, para evitar el sangrado en el trayecto y el siding, es decir, la siembra del trayecto, en el trayecto de punción.
Bueno, ahí ya está finalizando y ves cómo queda una lesión esférica ahí de la metástasis. Bueno, el paciente evolucionó de forma favorable, no tuvo complicaciones y fue dado de alta a las 24 horas. Durante el seguimiento oncológico al año, y esto es reciente, es de ahora, el paciente está en muy buen estado general, está completamente asintomático, se le pidió un laboratorio con marcadores tumorales normales, y resonancia como método de estudio. Estos otros datos que, digamos, hoy por hoy la resonancia es el método de estudio en diagnóstico por imágenes más utilizados para hígado, pero en los lugares que tienen experiencia y constan con ecografía con contraste para el seguimiento de estas lesiones, están utilizando, digamos, con aparentemente mejores resultados, la ecografía con contraste endovenoso y elastografía para el seguimiento de estas terapéuticas. Bueno, y en la resonancia magnética de este paciente vemos cómo la zona ablacionada está perfecta, digamos, no hay realce de contraste, pero vemos esta lesión chiquitita al lado, que es la que a nosotros nos llamó la atención, e incluso estuvimos discutiendo ahí con el equipo de diagnósticos por imágenes, que parece tener un realce de contraste, mide 1 centímetro, y también impresiona tener una leve restricción en la difusión. Bueno, ahí está el informe, una lesión de 1,1 centímetro por 1 centímetro, con un tenue realce periférico y una restricción moderada a la difusión, por lo cual ellos proponen hacer un nuevo control a 30 días. De ahora, así que bueno, también comparto, digamos, el caso para ver quién quiere opinar, a ver qué haría frente a esta situación. Y ahí estamos. En lo personal, viendo que la toma de decisión fue espectacular, una conducta bárbara que hicieron, la verdad que sinceramente felicito, un caso muy difícil, con ese tamaño, la localización subdiafragmática derecha, esa que tiene al lado del segmento, viene el segmento 7 y 7 sobre todo, realmente un caso, eligieron un caso complicadito para hacer radiofrecuencia, pero un éxito terapéutico bárbaro. Yo creo que Tincho le haría una segunda sesión a eso, le haría otra sesión más. Un año que lo tenés con marcador normal, por ahí un PET para certificarlo, a ver si te capta realmente o no, pero creo que le haría una sesión más, sin ninguna duda. Un año lo tenés sin marcador normal, perfecto el paciente, realmente lo felicito, a mí me encantó la opción terapéutica. Bueno. Yo, buenas noches a todos. Yo también te felicito, Martín, por la presentación y el resumen que hiciste, muy detallado, muy concreto, muy conciso y muy completo. Te quería preguntar si dentro de la bibliografía que has leído hay algún review o algo que hable sobre segundas intervenciones por vía percutánea y los resultados que esto conlleva. Sí, incluso viste que mencioné que lo están utilizando para lesiones de mayor tamaño, porque bueno, justamente este creo que es el caso ideal para este tipo de terapéuticas en pacientes que o bien se niegan a la conducta quirúrgica o que por ahí no tienen, si uno lo llevaría a la cirugía, debería ser una resección hepática amplia y el paciente no tenga el performance status o la condición adecuada para tolerar esa cirugía. Entonces, por ahí hay trabajos donde hacen tratamientos ablativos en lesiones más grandes, e incluso encontré de hasta 8 centímetros, y utilizan varias agujas y varias sesiones. Y cuando hay recidivas locales, las vuelven a ablacionar, o sea, vuelven a utilizar el mismo método. Y fíjate que la recidiva habitualmente es local. Claro, pero lo importante de esto es un poco la defensa del método, porque para los que no hacen intervencionismo, quizás tal vez pensar que una recidiva regional sería un tratamiento incompleto en un paciente que todavía tendría que ir a otro tipo de tratamiento.
Entonces, el concepto me parece a mí a destacar es que si vos intentás ablacionar y técnicamente lo hiciste bien y estás conforme con la imagen post-ablación, pero tenés una recidiva que impresiona estar lateral o algo, no pensar que el método falló, no pensar que es un primer step up y que por ahí quizás puedes agarrar y hacer otro procedimiento que va a tener el resultado definitivo deseado. Exacto. Todos los estudios, o la gran mayoría de los estudios, digamos, el outcome primario de análisis es justamente la recidiva local. Es el primario cuando uno compara ablación con resección. Y un poco por lo que comenté antes, es que, digamos, la ablación no es uniforme, digamos, en toda su circunferencia, es decir, no es una bolita perfecta y la distribución de energía no es perfecta. Y por eso creo yo que la recidiva local es mayor o sea, casi todos los estudios muestran que tiende, o sea, por ahí la diferencia no es estadísticamente significativa en muchos trabajos, pero siempre es un poco mejor con la resección hepática que con la ablación. Pero ante una recidiva local vuelven a ablacionar la lesión. O sea que yo creo que este sería el caso para por ahí lo que habíamos decidido nosotros es volver a pedirle ahora un estudio. Este estudio nosotros lo venimos charlando con Silvina Quintana, que es la que, de Clínica de Imágenes, que es la que lo está siguiendo sus imágenes, y ella por ahí nos propuso el tema de repetir la imagen en 30 días en el coil, que tiene un resonador de 3 Tesla, que por ahí da imágenes con muchísima mejor definición, bueno, versus un PET, que es lo que nosotros habíamos planteado hacerle, para, bueno, realmente evaluar si eso es un foco secundario, o sea, de una metástasis o no, y de serlo, la idea es plantear una nueva ablación percutánea, que a 1 centímetro los resultados deberían ser favorables. Y yo un poco en la respuesta de lo que dice Juan, hay una cosa, yo creo que el tratamiento fue totalmente exitoso porque estás hablando de un año, ¿no? Es que si la técnica hubiera sido no exitosa, el recidivo hubieras tenido claramente antes. Obviamente tenés una recidiva local, pero no sé si en relación a la técnica, sino a la enfermedad de la recidiva de la metástasis. No sé si me expreso bien. Pues está hablando de un año. No hizo adyuvancia me imagino no hizo adyuvancia de quimio, ¿no? No. Sí, hizo mismo esquema, hizo Folfox. Folfox, hizo Bien. Folfox, sí. Y sí, hay varios estudios que hablan sobre todo los estudios alemanes, un estudio de Markus Buchler, bueno, del equipo de intervencionismo de Markus Buchler, que habla de eso. Básicamente de volver a punzar y hacer nuevas sesiones. Creo que es una técnica muy válida, la tenemos que tener en cuenta, y sobre todo mucho en un tema que tocaste que está muy bueno, que es la ablación en tumores irresecables, ¿no? Más adyuvancia con la quimioterapia. Creo que es bajar todavía la carga tumoral hepática haciendo ablaciones regionales, ya sea con microondas o a veces radiofrecuencia, más la quimioterapia adyuvante, es también lo que tenemos que seguir enfocando, porque cada día vemos tumores en gente más joven y más irresecables todavía. Bajar la carga tumoral es un dispositivo que nos sirve muchísimo al ámbito médico, hepático. Totalmente. Yo creo que es un Creo que método también que porque más allá del tamaño es la localización de las lesiones. Y a veces por ahí no tenemos lesiones muy grandes, pero están mal ubicadas, digamos, y que condicionaría que si uno lo quiere operar, hacer resecciones mayores. Y como dijiste bien, Nico, cada vez vemos más enfermedad o este tipo de patologías en gente joven, en donde, bueno, con el avance de las terapéuticas tienen sobrevida, entonces uno sabe que lo va a operar 1, 2, 3, 4 veces en hígados con mucha quimioterapia encima, o sea que son hígados muy esteatóxicos. Entonces por eso mencioné también el trabajo ese, que seguro vos, Nico, lo tenés fresco del grupo del italiano,
en donde me parece que es importante el tema a la hora de la estrategia terapéutica, también tener en cuenta lo de ahorrar parénquima, no ir y agarrar y resecar hígado y hacerle una patectomía derecha o así porque sí, ¿no? Porque es muy probable que recaigan, o sea, son pacientes con carga tumoral alta. Es más, respecto a esto de la biología tumoral, yo mencioné que este paciente es un paciente de Carras mutado, viste que bueno, antes hablaba sobre los márgenes de resección, de cuánto le damos, hoy parece ser no muy importante, dicen que hasta 1 milímetro está bien, pero en los pacientes hay estudios que hablan que los pacientes de Carras mutados se benefician de sí hacerle márgenes mayores, por lo menos 1 centímetro. Entonces, la biología, y con diferencia, digamos, en cuanto a resultados, que si hacemos resecciones menores, porque tienen un peor pronóstico, claramente, ¿no? Entonces, la biología tumoral creo que es muy importante, y si podemos evitar hacer cirugías mayores, pensando en que a futuro probablemente el paciente puede llegar a recaer, lo tenemos que seguir tratando. Es más, hoy están hablando hasta de trasplante de hígado, el metástasis hepática cáncer colorectal, lógicamente quizás no en nuestro medio, pero hay países en Noruega, creo que es que sí están haciendo trabajo al respecto. Como es, los vamos a seguir tratando y los tenemos que seguir operando. Entonces, el concepto de ahorrar parénquima hepático me parece que es muy importante, y esta es una terapéutica que justamente está ligado a eso. Pero bueno, saber que tiene sus indicaciones precisas también. Entonces, es importante también como complemento, ¿no? Porque muchas veces se combinan las técnicas. Adhiero todo lo que Tincho, decís, Mario. te hago una consulta. ¿Tuviste la oportunidad de por ahí de hacerle una ecografía a vos, como para ver la lesión, a ver si se ve, como para ir preparando la cancha? No, todavía no, todavía no. Es más, tengo pendiente verlo al paciente porque esto es bastante reciente, que lo hablé con Vicente, que es el oncólogo que lo está haciendo, y ¿cómo es? Y bueno, y que vimos la imagen ahora recientemente. No le he hecho todavía yo una ecografía, pero está bien lo que decís vos, Julio, un poco pensando en viviendo la posibilidad del acceso para una futura ablación. Eventualmente, si por ecografía no se puede, bueno, se hace, viste, cuando uno ve trabajos respecto a esto en centros más desarrollados, lo hacen en quirófanos híbridos, ¿no? Donde tienen tomógrafo y todo ahí. Entonces combinan las técnicas, incluso hacen fusión de imágenes, ecografía y tomografía, o sea que tienen sistema de navegación en donde lógicamente pueden hacer cosas mucho más complejas. Y nosotros no lo hicimos, nosotros lo controlamos después del paciente, pero en quienes trabajan en quirófanos híbridos, lógico que hacen un control post-operatorio inmediato como para certificar un poco mejor la ablación, si fue suficiente, digamos. Felicitaciones, Tincho. Muy buena la presentación. Gracias, Juli. Bueno, yo traería, Ticho, haría un PET. No, yo el resonador de 3 Tesla lo confío mucho también, pero el PET, y seguís insistiendo que tenés enfermedad solamente hepática, es una cuestión también no solamente anatómica, sino legal a veces. Martín, Creo que... ¿podés dejar de compartir un segundito la pantalla así nos vemos? Sí. Perdón, no, dejo de compartir. Ahí está. Ahí está, buenísimo, bueno. Sí, perdón, Nicolás, decías de eventualmente hacer un PET, ¿no? Eventualmente le sumaría, no descarto la resonancia 3 Tesla, que me encanta también, la difusión te da mucha información ahí, pero un PET para evidenciar que la enfermedad sigue estando solamente en el hígado, que por ahí no tengas otro ganglio portal, o intercambio sobre todo portal, viste, te va a ayudar mucho en eso, ¿no? Ahí la rezo Bueno, a sí. veces... Nosotros, un poco nuestra conducta, nuestra idea en el comité que también discutimos es hacerle un PET, y un poco también siguiendo la línea de lo que pasó anteriormente, o sea, cuando el paciente tuvo aumento del marcador tumoral y tuvimos la resonancia con una lesión que no teníamos dudas de que impresionaba ser una metástasis,
le pedimos un PET justamente también para eso, porque uno tiene que descartar que no haya lesión Acordate que no extratópica tenés asociada. histología. Acordate que no tenés histología, porque la ablación lo malo que tiene es que no tenés histología, ¿no? Uno va a quemar, pero estamos quemando, pero sin histología, ¿no? Entonces, Exacto. a veces no queda, uno lo quema y puedes quemar a veces una lesión. Un pequeño absceso que haya quedado, por ejemplo, para tomarlo un pequeño absceso y no tenés histología. Pero ese es el PET, por ahí te vaya un poco más. Pero la rezo Sí. también es bárbara. Yo no te quería cortar durante la presentación, por ahí Martín, estuvo muy buena, te felicito por el caso y por cómo lo apoyaste también con la bibliografía, todo. Pero sí me parece por ahí algo interesante como para los que no se dedican exclusivamente a resecciones hepáticas y de metástasis, la importancia en la primera votación, justamente que muchos se fueron a las resecciones de distinto tipo y no pensaron en otro estudio, justamente con el PET que ustedes hicieron. Me parece un punto a remarcar porque por ahí no se entusiasma uno con el tema de la lesión y es muy importante, con todo el antecedente del paciente, una enfermedad metacrónica, sincrónica, perdón, con el tumor de colon y el hallazgo de las metástasis ya de entrada, evaluar que el paciente no tenga una enfermedad más avanzada con una enfermedad por ahí extrahepática también. Digo, como concepto eso me parece muy importante para los que se pueden encontrar con un paciente de este tipo y qué estudios tiene que hacer más allá de la resolución quirúrgica. Sí, totalmente, Germán. Y la otra consulta, bueno, para ustedes que se dedican un poco más a hígado y a resecciones, es el tema este del paciente, digamos, se diagnostica con el tumor de colon o de recto y la metástasis, la posibilidad o no de hacer una cirugía en un tiempo. Sí, en este caso particularmente no, porque el paciente, como por ahí nos sucede a menudo cuando recibimos pacientes de interior, vienen bastante avanzados, no en los mejores estados generales, ni tampoco con buenos perfiles nutricionales, y este paciente incluso se operó muy rápido porque estaba muy sintomático. De hecho, como mencioné, se hicieron 3 ciclos cortos de radioterapia en una semana y se operó, por lo que, y fue una resección baja. Por lo que se decidió hacer primero la cirugía de recto y dejar la cirugía hepática para después. Pero bueno, si no, sí, es válido hacer la cirugía en un tiempo, en un solo tiempo. Pero por ahí el paciente no era candidato para las dos. Bien. Y cuando, digamos, se tiene esta situación, entonces el paciente también pasa ya por los ciclos de quimioterapia, el miedo a la pérdida de alguna lesión post quimioterapia y que, digamos, sea difícil la ubicación para una cirugía después de resección hepática, ¿cómo se han manejado en este o en otros casos? Les pregunto en general como para todos, ¿no? Sí, en este caso, digamos, claro, el tema de las metástasis, pero el paciente este no tuvo, en realidad las partes de las lesiones hepáticas siempre estuvieron estables. De hecho, en la cirugía, cuando fuimos a hacer el hígado, hacemos ecografía intraoperatoria y hallamos, viste, que mencioné que resecamos una lesión del segmento 5 que no se veía en las imágenes previas. Eso lo vimos en la ecografía, digamos, intraoperatoria. Y está bueno remarcar esto, ¿no? El uso de la ecografía intraoperatoria también, ¿no? El uso de la ecografía intraoperatoria. Vamos viendo con el tema de la metástasis, sinceramente. Sí, adhiriendo un poco a lo que comentaba Germán, para decidir una resección simultánea, para los que por ahí no están más embebidos en hígado, primero una cosa central es el performance status del paciente, ¿no? Cómo está el paciente, qué performance status tiene. Y segundo, si hay que adherir a una cirugía, una hepatectomía mayor a un recto, ya sabemos que tenemos una posibilidad de complicación de un 17%, ya sea de fístula, sobre todo, fístula de recto, ¿no? Entonces ya está bastante evidenciado que la hepatectomía mayor, una vez como le pasó a Martín, entras a sacar 2 metástasis, pero te encontrás una tercera, por ahí se termina sacando 3 segmentos y ya está con la hepatectomía mayor, más un recto,
bueno, la posibilidad de complicación del paciente es mayor. Entonces, son bastante seleccionados los pacientes que van a resecciones simultáneas con recto. En lo personal, creo que hubiera optado la misma opinión, la misma decisión quirúrgica que hicieron ustedes, pero como concepto general, la resección simultánea, lo ideal formal en general es colon con hígado o recto con una lesión muy pequeña y que no estemos en duda para llegar a hacer una patectomía mayor. Son dos cosas. Recto, de sumarle mucha comorbilidad al paciente que va a hacer una cirugía hepática simultánea, me refiero. ¿Sí? Sí, como dice Nico, por ahí para colon es una cosa, pero para recto es otra, y después el tipo de, si es una metastasectomía sencilla, superficial, no, pero cuando son resecciones mayores no es conveniente. Uno también le suma el Pringle, que eso también genera hipertensión y dilatación esplácnica, lo cual por ahí no son buenos también para las anastomosis. Entonces preferimos en esos casos, como hacerlas en 2 tiempos, pero si no, es válido hacer la cirugía en un tiempo. Que bueno, creo que igual es todavía motivo de discusión y depende de los centros y todo, ¿no? Martín, Acá, Ahí preguntan las cosas Nicolás Bassano. sí, No sé si... exacto. Nicolás consultaba, bueno, ¿qué características de la lesión contraindicarían la ablación por este método y se inclinarían por ahí por otro tipo de resección o de ablación? Bueno, respecto un poco a lo que charlamos, lo que contraindicaría, una de ellas, por ejemplo, es el tamaño, digamos, que es lo que hablamos. Ideal para lesiones de menos de 3 centímetros, hasta 4 centímetros es lo que se está utilizando. Y de hecho esta lesión medía 3,8 por 3,5. Como dije antes, hay quienes ablacionan lesiones mayores, pero bueno, los resultados no son de todas formas los ideales, pero el tamaño sería uno de ellos. Y respecto al tema de la relación con las estructuras vasculares, bueno, la microonda quizás es una limitante para la radiofrecuencia, el tema de la relación con vasos sanguíneos, pero la microonda un poco vino a ayudar o a tener quizás un punto a favor en estos casos. Y después es, bueno, el tema de tener una vía de acceso segura percutánea, ¿no? La otra son lesiones que estén muy próximas, por ejemplo, al duodeno o al estómago. Eso que yo había mencionado, el tema nosotros no lo tenemos disponible, pero la electroporación irreversible, en los centros que la utilizan, cuando tienen lesiones que están próximas a estructuras nobles, prefieren ese método porque no los lesiona o el riesgo de lesión es menor. De hecho, se utiliza el método en lesiones que están cerca de los vasos, pero bueno, también está descrito como complicación en el tema de la trombosis vascular. Y no sé, ¿cuál fue la otra pregunta? Agrega acá al final, en el seguimiento, ¿no? La duda cómo seguir ahora con esta nueva lesión, que bueno, es lo que se estuvo discutiendo, me parece ya. Sí, bueno, Con respecto a una nueva ablación, ¿no? nosotros un poco a resumen, quizás la conducta que nosotros hemos tomado es la del que le vamos a hacer un PET al paciente para, bueno, caracterizar, a ver la lesión, si es hipermetabólica o no, y sobre todo descartar que no tenga lesión extrahepática asociada. También para definir la conducta terapéutica. Y bueno, creo que de considerarla como una recidiva, en el caso de tener una lesión hipermetabólica y no tener lesiones extrahepáticas asociadas, una nueva ablación creo que sería la indicación. Martín, ¿se escucha? Sí, Javier. Bueno, Martín, felicitaciones, excelente, ¿viste? Salió muy bien la presentación. Bueno, como comentaste, este fue un paciente muy seleccionado, un paciente que realmente nos trajo dolores de cabeza en su momento, cuando operamos, hizo la fístula, la padecimos bastante realmente. Y cuando aparece su remetástasis, realmente sí, el paciente no quería saber nada con la cirugía realmente, más lloraba que no quería que lo operen más. Entonces optamos por este tipo de terapéutica ablativa. Sí, pero como veíamos que estaba como se veía en la ecografía, bien adyacente a una rama de la suprahepática,
y la microonda era el método de elección en sí, ¿sí? Si bien el tamaño estaba en el límite, pero era esto, si no el paciente no se operaba. Entonces creo que y la ventaja de esto, justamente el microondas, es esto, ¿no? En comparación a la radiofrecuencia. Primero, cómo se puede hacer una ablación con seguridad cuando estamos frente a una víscera o frente a un vaso, ¿sí? Y es más efectiva que la radiofrecuencia. O sea, se puede hacer con tranquilidad una ablación si la lesión está adherida a un vaso. Eso por eso también era el método. Y lo otro es la manera. Realmente el microondas, ¿viste? La ablación que hace es en forma circunferencial, no es en forma elíptica como hace la radiofrecuencia. Eso es muy importante también. Un poco ya el mecanismo lo explicó Martín. Y ahora realmente con esta nueva lesión que aparece ahí, y a mí sinceramente me plantea dudas. Sí, maestro, ya en el comité anterior que tuvimos, yo digo, mira, ¿quién me garantiza si eso realmente sigue siendo otra metástasis? O el tiempo lo dirá porque tiene todavía marcadores normales. Pero bueno, no está mal esperar un par de meses y pedir un nuevo PET y ver realmente. Y no, yo creo que la conducta nuevamente sería hacer nuevamente una técnica ablativa, ¿sí? Ya sea con microondas, y creería que sería el método nuevamente de elección, eh, o discutirlo también con los oncólogos, ¿no? Tal vez los oncólogos quieren hacer con otro esquema de quimio, no sabemos. O sea que también sería la otra opción. Y la otra cosa que en esto, y lo hablé también con Martín, le digo, esto hubiera sido ideal, porque una lesión realmente que estaba en límite, 3,5, 3,8, está muy en el límite. Y hoy en día se puede combinar también, se hace técnicas híbridas. O sea, hubiéramos hecho la ablación con microondas, pero además hubiéramos hecho alcoholización de la periferia, que tal vez nos hubiera sumado por ahí, eh, tal vez una ablación más que abarcara un poquito más ahí en la periferia. O sea que hoy en día podemos contar también con esas técnicas híbridas, y creo que es como para tenerlo en cuenta en las próximas que tengamos. O sea que felicitaciones, Martín, muy bueno, la actualización muy buena. O sea que creo que eh, cerraste muy bien el caso. Bueno, muchas gracias. Si alguno tiene alguna consulta más, sí. La verdad que a mí me encantó el caso, che. Realmente, Tincho, te felicito, me encantó. Una cosa, yo no sé si le haría, lo que habías comentado un poquito, Javier, sobre más quimio, ver los oncólogos, pues, viene Capox, más Folfox, después Bevacizumab, creo que estamos ya agotando esquemas, y creo que en algún momento tiene una recidiva que algo técnicamente no le pueda dar, me quedaría con la quimio, como adyuvante, me refiero a metástasis, a veces pulmonares, etcétera, que en algún momento este paciente lo puede tener. Creo que iría a estadificarlo con un nuevo PET, la de esperar, que es tan chiquita, debe tener esa imagen debe tener 6 milímetros, 7 Sí, milímetros, chico. Un esperarlo con centímetro frecuencia, con una está medida. resonancia de alta definición también es válido, pero bueno, abrir el paraguas al paciente que muy posiblemente necesite una nueva sesión, ¿no? Pero sí, yo creo que mientras siga abarcando el hígado, creo las técnicas ablativas, como comentabas, hay que ofrecérselas. Son muy, muy válidas hoy en día. Felicitaciones al grupo. Gracias. Bueno, felicitaciones de nuevo, Martín. Gracias por el aporte a los ateneos de la sociedad que siguen. Y bueno, esperemos volverlos a tener con algún otro caso más adelante. Tenemos ya algo programado para las próximas semanas, pero los que tengan algo para presentar, algún caso inclusive para resolver todavía, que no está resuelto, el Ateneo está abierto para que podamos compartir acá todos y hacerlo público y de alguna manera que todos puedan aportar algo, que puedan apoyarse entre todos para resolver los pacientes. Bueno, si
si les parece, lo damos por finalizado. Bueno, Así muchas gracias. Se pueden ir con los niños pequeños de nuevo a jugar y hacer Volver a la algo de escuela, en casa y todo eso que están tan contentos de hacer en estos últimos meses. Sí. No quiero preguntar tus problemas, Germán. Y el mío lo tengo que salir a buscar a la calle, mi problema, porque ya 18 años, sí, el problema está más afuera que adentro, te cuento. Bueno, Bueno, che, Nos vemos. muy bueno. felicitaciones. Buenas noches. Igualmente. Chao, Chao, chao. saludos. Chao, hasta Hasta luego, luego. que anden bien. Chau, chau.